¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a traer otro tutorial sobre Java. Ahora de lo que vamos a hablar va a ser de lo que son las estructuras de control. Primero que nada vamos a decir qué son las estructuras de control. En la programación de Java, las estructuras de control nos permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con estas podemos, digamos, hacer secuencias, hacer ciclos, ver si una variable es verdadera o es falsa. Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada y un único punto de salida. Estas pueden ser clasificadas como estructuras de control secuenciales, iterativas o de control avanzadas. Y en Java básicamente hay 4 importantes, de las cuales son el while, el do while, el for y el if else. Primero les voy a hablar sobre lo que es el bucle while o la estructura de control while. Aquí les voy a mostrar un programa sobre lo que es el while. Bueno, aquí ya tenemos este programa. Pero primero vamos a ver o definir y explicar qué es el while. El while es un bucle que se ejecuta. Bueno, primero vamos a decir qué es while. While en español significa mientras. ¿Esto qué significa? Que continuará ejecutándose mientras sea cierta la condición que nosotros le pongamos. Cuando esta condición se cumpla, el bucle o el ciclo se parará. Bueno, el nombre en sí ya es una buena descripción para saber qué va a ser este ciclo. Bueno, veamos un ejemplo sobre lo del ciclo while. Aquí tenemos un programa donde primero asignamos una variable que va a ser la c. Después vamos a inicializar nuestra variable en un número, el cual va a ser 0. Y aquí empieza el ciclo while. Aquí el ciclo while se representa primero con la letra while, esta que ven acá. Y después entre paréntesis digamos la condición que tiene que cumplir. Por ejemplo, aquí c se va a cumplir siempre y cuando sea menor a 6. Tantas veces como sea cierta la ejecución, digamos que esta se ejecutará mientras digamos que la condición sea esta, la que está adentro del paréntesis. En este caso la variable c se irá incrementando su valor en 1. Pues claro, aquí asignamos un contador, que ese será digamos el acumulador o contador que digamos se irá ejecutándose, va haciéndose de 1 en 1. Y digamos cuando alcance 6 el programa dejará de ejecutarse o el ciclo while dejará de ejecutarse. El control del programa pasará a la primera instrucción tras el mandato o mandatos ejecutados por este bucle, que es todo este programa que ven acá. Pero debemos destacar algo y debemos ver algo importante en este programa. Digamos que si la variable c tuviera un valor mayor a 5, el ciclo while no podría ejecutarse nunca, ya que la comparación se realiza al iniciar el ciclo. Si la variable no se incrementa, o sea, aquí, esto es el incrementador, el bucle no acabará de ejecutarse jamás y será, digamos, infinito el programa. Y si el mandato dependiente de un bucle es uno solo, no es necesario incluirlo entre llaves, pero aquí, bueno, pues aquí vemos las llaves que estamos poniendo. Y ahora vamos a ejecutarlo. Aquí vemos que nosotros adentro del ciclo while le pusimos que la c tiene la condición, el while tiene que ejecutarse siempre y cuando la c sea menor a 6. Aquí lo tenemos. Y aquí pues ya vemos un ejemplo de lo que este programa hace. Y si se dan cuenta, da hasta 5. ¿Pero por qué da hasta 5? Porque es el 0. Si se dan cuenta, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Y por eso se ejecuta, digamos, el contador. Pero veamos, si le cambiamos la letra, el número a la variable, o digamos el iniciador a la variable, ese no se ejecutaría jamás. Vean. Solo se ejecutaría esto, que el valor de c, más nunca se ejecutaría el ciclo.
Y ahora veamos qué pasaría si pues, pondríamos otro valor igual a otro valor, digamos, diferente a 6, digamos un 9. Vean, aquí lo que hace es hacer 9 números o 9 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí, digamos, el sistema es lo que hace que se impriman los resultados acá, en esta parte. Bueno, prosigamos a la siguiente sentencia, o digamos la siguiente estructura de control, que sería el do while. Prácticamente el do while es lo mismo que la estructura de control anterior, solo que esta lleva adelante de esta la palabra do, esta. Y después es seguida por un bloque de mandatos encerrados entre llaves. Aquí lo vemos. Esto. Cuando la condición deje de ser cierta, el control pasará al primer mandato tras el bloque de mandatos encerrados entre llaves. O sea que esto. Miren. Básicamente digamos que es lo mismo que el anterior. Bueno, es lo que ya les había dicho. Y debemos destacar algo, como la comprobación que se realiza al final del bucle o del ciclo while, digamos, el bloque de mandatos entre llaves se ejecutará al menos una vez, depende de qué le pongamos acá. Si la variable i se cambia si no se cambiara dentro del bucle, el programa se ejecutaría infinitamente, o sea, nunca se acabaría. Y igual que con el bucle while o el ciclo while, como les decía antes, el bloque de mandatos se reduce a 1, o no son necesarias las llaves, pero digamos aquí se las ponemos, no hay tanto problema por eso. Y ahora procedamos a ejecutarlo. Y aquí ven, hace lo mismo que esto. Digamos, hace lo mismo que el programa anterior. Por la variable que le inicializamos y la variable, digamos, de que terminaría. Si fuera, digamos que el ciclo se ejecuta a siempre y cuando sea igual, el número igual o menor a 5. Pero si le ponemos igual, digamos a 9, como en el anterior programa, vean lo que se pasa. Se ejecuta con el número. Se ejecuta si el número es igual a 9 o menor a 9. Aquí está, este es digamos que el fin del ciclo. Y esta es la variable, se inicia en 0. Pero vean qué pasa si se la inicializamos en otro número, por ejemplo el 2. Ya no se ejecuta en 0 y ahora se ejecuta en 2. Digamos que se inicializa en 2. Bueno, básicamente es lo mismo que el anterior. Y no hay mucha, digamos que, complejidad en este programa. Ahora pasemos al siguiente, que digamos es el for. Prácticamente el ciclo, bueno, aquí digamos que le puse for porque si le pongo como letra for, me lo detecta, mi clase me la detecta como si fuera una palabra palabra for. Por eso le pongo así, con doble O, mejor dicho, para que me ejecute bien mi clase. Prácticamente el for solo se usa para, digamos que el incremento, el aumento y en dónde se va a detener nuestro ciclo. Aquí ven, este es digamos que cuando hacemos nuestros contadores acumuladores, este es donde se inicializa y este es donde se termina, y esto es cuánto se tiene que incrementar nuestros acumuladores o contadores, como le quieran llamar. Bueno, pero sí, primero que nada, acumuladores y contadores son diferentes, y eso yo les hablaré en otra ocasión. Y vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Vean, es lo mismo que lo anterior, pero básicamente el while es otra forma de representar el for, solo que con otras palabras. Y básicamente el for y el while vendrían siendo lo mismo. Y ahora, por último, pasaremos a ejecutar el último y siguiente programa.
Ahora procedamos a ejecutar la siguiente estructura de control, que es el if y el else. Estas palabras. Bueno, aquí básicamente el if y el else se ejecuta como si una condición es verdadera, se ejecuta, digamos, unas ciertas instrucciones, estas. De lo contrario se ejecuta esto. Aquí lo que ven en nuestro programa es que nosotros vamos a ingresar un nombre de empleado y un número de sueldo. Por ejemplo, si nuestro número de sueldo es menor a 1000, va a ser esto, se va a multiplicar por 15 y se le va a sumar el sueldo. Pero si no, el else significa que si no se ejecuta, si no se, digamos, se cumple esta condición, se va a cumplir esta. Y por obvias razones, en lugar de hacer estas instrucciones, harán esto. Bueno, procedamos a ejecutarlo. Aquí ponemos el nombre de empleado. No sé, el nombre. Sueldo, pues digamos, si le insertamos un sueldo menor a 10.000, vean lo que pasa. Digamos un número menor a 10.000, digamos 5.000. Es esto. Ejecuta este sueldo, el sueldo con aumento, y nos pone el sueldo normal y digamos de nuevo el sueldo con aumento, y se termina el programa. Pero vean, si lo ejecuto con un número que no sea menor a 10.000, vean lo que pasa. Nombre y un número que no sea menor a 10.000, digamos 12.000. Digamos, nos pone nuestro sueldo, nos pone el aumento, que ya no sería el mismo aumento con esto, sino que esto lo multiplicaría, esto en lugar de multiplicarlo por 15, lo multiplica por punto 15, esto lo multiplica por punto 12, dependiendo de lo que le pongamos acá en sueldos. Básicamente este programa para mí, en lo personal, es uno de los más fáciles, porque pues te muestra si ponemos una condición, nos ejecuta un programa. De lo contrario, si ponemos otra que no sea esta, pues nos ejecuta esta serie de instrucciones. Bueno, por el momento eso es todo y nos vemos hasta el siguiente tutorial.